Jesús seguiré, pongo en él mi mirada. Las diferencias entre la Biblia cristiana y la católica, y la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué debemos conocerlo? ¿Para qué debemos estar enterados de cómo fue este proceso y este transitar? Porque la Biblia no apareció de un día para otro así como está. La Biblia sufrió también un proceso, así como Dios puede hacer un milagro, Él pudo haber hecho que apareciera milagrosamente la Biblia, y con nosotros también puede hacer milagros. Amén. Pero Él generalmente quiere meternos en un proceso. ¿Para qué? Pues para que aprendamos, porque si nos da las cosas con un milagro, a lo mejor ni siquiera vamos a darle la honra y la gloria a Él, vamos a pensar que fue porque lo merecíamos, porque ya era tiempo, porque nosotros trabajamos e hicimos todo para que se lograra, y no le daríamos la honra y la gloria. Pues con la Biblia pasó igual, hermano. Hubo un proceso. El texto base para esta enseñanza es Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. ¡Wow! Reina Valera 60, todos los versículos que van a aparecer van a ser de la versión Reina Valera, revisión 60. Amados hermanos, hermanas, hoy, ustedes lo saben, vivimos en un tiempo donde existen muchas opiniones, muchas filosofías, muchas voces que intentan influir en nuestras vidas. No se diga en las redes sociales, ¿verdad? Y bueno, hay que tener mucho cuidado, y por eso es importante estudiar. Existen diferencias entre las que utilizan los distintos grupos cristianos. Menciónenme los 3 grupos cristianos más importantes en términos más amplios: católicos, protestantes y ortodoxos. ¿Ok? Nosotros estamos en el grupo llamado protestantes, que ya lo platicamos alguna vez por qué surgió esa denominación. Todos sabemos que la Biblia católica contiene 73 libros, ya nos lo comentaron, y la Biblia protestante contiene 66 libros. También ya sabemos que el Nuevo Testamento es exactamente el mismo en ambas tradiciones y traducciones. 27 libros inspirados que hablan de Jesucristo, de la salvación y de la vida eterna. Los católicos, como podemos ver, tienen ¿cuántos libros más? 7 libros más. Y también tienen algunas adiciones dentro de algunos libros. O sea, hay 7 libros más, y en algunos libros que compartimos hay otros textos. ¿Cuáles son esos libros? Tobías, Judith, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, también llamado Sirac o Ben Sirac, Primera y Segunda de Macabeos, Baruch, y materiales adicionales en los libros de Daniel y de Esther, que son los que compartimos, pero ellos tienen más textos. ¿Cómo llamamos los protestantes a estos 7 libros? Los protestantes les llamamos los apócrifos, mientras que los católicos se refieren a ellos como los deuterocanónicos. Esto es importante para quien le guste la historia, para quien le guste la antropología. Nosotros les llamamos, y los católicos a estos mismos libros les llaman deuterocanónicos o deuterocanon. En este caso, ¿qué significa deuterocanon? Deuterocanon no significa segundo en autoridad, sino que significa segundo en su tiempo de recepción, de cuando fueron conocidos y encontrados y demás.
el Antiguo Testamento protestante coincide con el contenido más reducido del canon hebreo. No se vayan a perder. Los protestantes decidieron seguir el canon hebreo, es decir, los libros y los documentos que se usaban por parte de los hebreos. No coincide el orden y la numeración, pero sí el contenido. Ahora, por su parte, el Antiguo Testamento católico contiene todos estos libros más los 7 deuterocanónicos. No se pierdan con los nombres, pero es importante para que entendamos por qué son estas diferencias. Los cristianos y otros grupos de su entorno no fue que rechazaron automáticamente los libros deuterocanónicos, más bien los consideraban útiles para que los creyentes los leyeran con fines de edificación, pero sin autoridad para los asuntos doctrinales. ¿Es pecado leer los apócrifos? No. Puedes leerlos, pero no es la ley. El canon significa la ley, los mandamientos, la ordenanza. Por eso también voy a estar hablando de el canon. Aquí quiero abrir un paréntesis. ¿Cuáles son esos asuntos doctrinales? Dice que los podemos leer para cultura, para conocimiento, pero no para asuntos doctrinales. Vale la pena decir que son los asuntos doctrinales. Asuntos doctrinales se refiere a las enseñanzas que una comunidad cristiana considera normativas y vinculantes para definir lo que es la ley y cómo se debe de practicar. Aquellas creencias sobre las cuales se construye la teología oficial y que sirven para responder preguntas como estas. ¿Qué debe creer un cristiano? ¿Qué es obligatorio enseñar, como esto que estamos haciendo? ¿Y cómo se establece una doctrina? Por ejemplo, entonces, ¿cuáles serían los asuntos doctrinales? Ahí les va. Que incluso pues debe ser tema para enseñanzas cada uno de estos. Seguramente los iremos tocando poco a poco. Asuntos doctrinales es decir, norma es la naturaleza de Dios y la doctrina de la Trinidad. Otro asunto doctrinal es la divinidad y la humanidad de Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. La salvación y la justificación también es un asunto doctrinal. La resurrección de los muertos, tenemos que tocar este tema. El bautismo y la cena del Señor, que ya lo hemos estado tocando. La autoridad de las Escrituras, que es esto que estamos haciendo, por eso estamos estudiando la Biblia. La vida después de la muerte y el juicio final, que también ya hemos tocado un poco de estos temas. Estos son los asuntos doctrinales. Sobre esto, los libros apócrifos no tienen autoridad. Es que yo leí en Macabeos y ahí dice tal. No tienen autoridad. Nos pueden referenciar, nos pueden contextualizar, nos pueden dar historia, pero no deben convertirse en ley. Ahora, cuando algunos autores de los primeros siglos decían que los libros deuterocanónicos eran útiles para la edificación, ¿se acuerdan que mencioné? Pero que no deben establecer doctrina, ¿qué querían decir? Pues que entonces estos libros podrían leerse para aprender virtudes, inspirar la piedad, obtener ejemplos morales, para fortalecer la fe, pero no deben utilizarse como fundamento único para definir una enseñanza obligatoria para toda la iglesia. Ahí se menciona, qué bueno, qué padre que se hicieron, lo conozco, pero no quiere decir que lo tengo que llevar yo para que ahora sea una verdad y una obligatoriedad para toda la iglesia.
Por lo tanto, hermanos, la frase no significa que estos libros sean malos, o que sean falsos, o que sean inútiles, sino que reflejan una diferencia entre lo que reconocemos como autoridad y lo que no debe ser autoridad. Entonces, los libros canónicos podrían emplearse para definir y demostrar doctrinas, que son todos los que tenemos. Y los deuterocanónicos o apócrifos pueden leerse para edificación y enseñanza moral, pero no como autoridad decisiva para formular una doctrina obligatoria. ¿De acuerdo? Cierro paréntesis, regresamos. Y ahí les va la explicación. Hay varios puntos que quiero tomar. Uno es el argumento del canon hebreo. Esta es la justificación de por qué los apócrifos no. Los reformadores protestantes del siglo XVI sostuvieron que el Antiguo Testamento debía corresponder al canon reconocido por el judaísmo, que contenía los 39 libros que aparecen en las Biblias protestantes actuales. ¿Por qué? Porque ellos observaron que los libros deuterocanónicos no están en el canon hebreo. Ese es el primer argumento. Es decir, lo que manejaban los hebreos, los judíos, y después, incluso en el tiempo de Jesús, no se consideraba ninguno de estos siete libros. No estaban. No formaban parte del canon hebreo tradicional. Por eso consideraron que esos libros, como ya dijimos, eran útiles, pero para la lectura, para la edificación, pero no inspirados al mismo nivel que libros como Génesis, Isaías o los Salmos. No tienen esa profundidad, esa autoridad. ¿Cuál es nuestro sustento en la Biblia? Romanos 3, versículos 1 y 2, que dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? O sea, ¿por qué lo tomamos como referencia? Dice la palabra, ¿qué ventaja tiene el judío? Dice, mucha. En todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y la palabra que ellos poseían no incluía esos libros. ¿De acuerdo? El otro día platicábamos con la hermana Ade y su familia. Porque nos van a preguntar, ¡ay, es que ustedes ni siquiera tienen la misma Biblia! ¿Cómo es posible que le hayan quitado 7 libros a la Biblia católica? No se le quitaron, más bien no se consideraron, que no es lo mismo. En ese proceso que dijimos que se fue haciendo tanto de la Biblia católica como de la Biblia protestante, no se consideró y se dijo, a ver, ¿qué vamos a incluir nosotros? Pues el canon hebreo. ¿Cuáles son las escrituras que ya tenía el pueblo de Dios? Que le fue concedida, que le fue confiada la palabra de Dios. Pues estos, pues esos. Y aquellos, no, esos no. Porque no tienen la autoridad, porque no estaban reconocidos dentro del canon hebreo. Ese es el primer sustento. No es, ¡ay, le quitaron! Es que a alguien se le ocurrió quitarlos. No, nadie los quitó. No se incluyeron. Número 1, porque no estaban en el canon hebreo. Jesús y los apóstoles nunca citan explícitamente los deuterocanónicos como escritura. A lo mejor este debería ser el primero, ¿verdad? Pero bueno, es que los hebreos lo tenían desde antes de Jesús. Los protestantes señalamos que el Nuevo Testamento cita o alude numerosas veces a los libros del canon hebreo. Vayan recordando. Y que Jesús y los apóstoles nunca introducen los libros deuterocanónicos con fórmulas como escrito está, la Escritura dice, o dice el Espíritu Santo. Y estas fórmulas de hablar sí son utilizadas por Jesús y sus apóstoles, y los reconocen entonces como canónicos. Por ello concluimos que no fueron reconocidos por mismo Cristo ni por los apóstoles con la misma autoridad que los del canon hebreo. Punto 3, rápido. ¿Cuál es la diferencia entre libros edificantes y libros inspirados?
Déjenme decirles que muchos reformadores no rechazaron completamente estos libros. Por ejemplo, mismo Martín Lutero, que ya hablamos en una prédica sobre Martín Lutero. Martín Lutero incluyó los libros apócrifos en una sección de la Biblia que él tradujo, pero lo puso como en un anexo, no dentro del cuerpo de la Biblia. Y él escribió que esos libros serán libros que no son iguales a las Sagradas Escrituras, pero que sí son útiles y buenos para leer. Es decir, podían aportar sabiduría histórica, sabiduría moral, sin ser considerados base para establecer una doctrina. Paréntesis, no todo lo que está en la Biblia es bíblico. Es decir, una cosa que debemos aceptar a rajatabla. ¿Por qué? Porque en la Biblia existen citas o referencias, pero que se usan solo para ilustrar, no para ordenar. Ahorita vamos a ver más ejemplos. Argumento número 4 de por qué la Biblia protestante tiene 7 libros menos que la católica. Algunas doctrinas sí están apoyadas en los deuterocanónicos. Otro argumento protestante es que ciertas enseñanzas católicas encuentran apoyo en estos libros. Enseñanzas católicas sí se apoyan en libros deuterocanónicos o apócrifos. Por ejemplo, Segunda de Macabeos 12, versículos del 43 al 45, donde se menciona que hay una ofrenda para los muertos, y de ahí se agarran los católicos para las ofrendas a los muertos. Los católicos ven este texto como un antecedente para orarles a los muertos, a los difuntos, pedirles, hablar con ellos. Pero nosotros, basado en los 3 argumentos anteriores, creemos que una doctrina importante como esa no debe depender de libros cuya inspiración se considera cuestionada. ¿Entienden? O sea, no podemos decir, sí, eso debe ser porque aquí en la Biblia lo dice. Uno, la Biblia protestante no lo dice porque no está dentro del canon hebreo, porque esos libros no fueron considerados doctrina ni por Jesucristo ni por sus apóstoles, y no debemos decir sí, lo vamos a hacer porque está basado en un libro que está cuestionado, que no se reconoce su autoridad, no se reconoce que son libros inspirados por Dios. Me voy hasta ese extremo, ¿de acuerdo? Y nuestro fundamento es Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y la Biblia no se puede contradecir. Entonces ahí nosotros eliminamos esa contradicción. No, nada que ver con los muertos. Criterio número 5. El criterio de si es una inspiración profética. Porque los libros, aunque fueron escritos por hombres, fueron inspirados por Dios. Y aparte de estos, hay muchos textos que han escrito los hombres, pero que no necesariamente han sido inspirados por Dios. Los apócrifos no son inspirados por Dios. Algunos teólogos protestantes argumentan que los libros deuterocanónicos apócrifos fueron escritos durante el llamado periodo intertestamentario. O sea, estos libros ni siquiera se escribieron entre el transcurso de la historia del pueblo judío, del Génesis, el Éxodo, etcétera, reyes, jueces, reyes, no fueron escritos, sino que estos libros se inscribieron después del libro. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? ¿Ya lo vimos? ¿Cuál es? Del Antiguo. ¿Cuál es? 1, 2, 3. Malaquías. ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Pues los libros apócrifos se escribieron después de Malaquías y antes de Mateo. ¿Y cuánto tiempo transcurrió para los estudiosos? Como 400 años, exactamente. En ese periodo se escribieron estos libros.
y no presentan la misma conciencia o la misma inspiración profética que los libros del canon hebreo. No cumplen el requisito tampoco de que hayan sido por inspiración profética. Por eso consideramos que poseen sí valor histórico, pero no autoridad divina. ¿Qué es un punto importante a resaltar? Pues que tanto los protestantes como los católicos coincidimos plenamente en ¿qué? Los 27 libros del Nuevo Testamento, que también fue un proceso, Igual el Nuevo Testamento no apareció, no, se fueron incluso revisando. Al principio ni siquiera no estaban los 4 evangelios, eso no lo voy a tocar, pero ahorita me acordé. Al principio, en los primeros documentos ya del Nuevo Testamento, que aún no se llamaba así, eso ya fue posterior, no dijeron, eso era el Antiguo Testamento, nosotros vamos a empezar a hacer el Nuevo Testamento. Tampoco fue así, sino ¿qué textos vamos a ocupar? Pues hay que retomar los apuntes de la gente que escribió sobre la vida y hechos de Jesús. Tampoco le llamaron evangelios, o sea, no era el evangelio de Mateo, eran los escritos de las enseñanzas de Jesús. Y al principio solo se consideraron 2. Y después, con el paso del tiempo, fueron diciendo, no, es que también estos habría que considerar, aunque no fueron apóstoles, pero hicieron un buen rescate y una buena cronología y una buena historia de la vida y obra de Jesús. ¿Me refiero a quién? A Marcos y a Lucas, que no fueron apóstoles. Pero fue un proceso, ¿sí se dan cuenta? De cómo se fue construyendo. ¿Y qué cartas de Pablo sí y cuáles no? También fue un proceso, todo fue un proceso. Y lo divino, lo padrísimo es que por el lado católico y por el lado protestante se coincidió en los 27 libros del Antiguo Testamento. Del Nuevo Testamento, perdón. Se coincidió. Obviamente el paralelismo y la congruencia es la divinidad de Jesucristo, donde estamos completamente de acuerdo. También sobre su muerte y sobre su resurrección, que es tema fundamental, porque si Jesucristo no hubiera resucitado, pues qué caso tendría, ¿no? Todo lo que estamos haciendo. Y también la necesidad de la fe en Cristo para la salvación. Ojo, abro otro paréntesis, por eso congregaciones como Testigos de Jehová, como La Luz del Mundo, como Iglesia Universal Padre de Sufrir y otras, no son tampoco inspiración de Dios, porque no cumplen este requisito. No creen que Jesús sea el camino, la verdad y la vida, y no creen que nadie va al Padre si no es a través de Cristo. Por eso, aguas con esas falsas doctrinas que ya la propia Biblia las consideraba. La diferencia principal está, entonces, ¿cuál sí es la diferencia? En la autoridad de ciertos libros del Antiguo Testamento, no en la identidad de Jesús ni en el contenido del Evangelio, ¿de acuerdo? Entonces la diferencia entre la Biblia católica y la protestante está en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. Esto es fundamental, porque nosotros hoy día vivimos ¿en cuál? En el Nuevo, con fundamento en el Antiguo, que se retrotrae en el Nuevo. Y lo he dicho varias veces, incluso en hoteles y en lugares a los que vas en el mundo, te ponen Biblias, pero ¿te ponen la Biblia completa? No, te ponen el Nuevo Testamento, porque lo fundamental y lo importante hoy día es que conozcamos, estudiamos, aprendamos y apliquemos el Nuevo Testamento, que ya lo dijimos también, rescata un montón de cosas del Antiguo Testamento. El Antiguo es la base, hay mucho que se trae al Nuevo Testamento. Ok, hay también un sentir por algunos católicos, no todos, porque obviamente hay de todo, pero algunos que han estudiado un poco, también te argumentan pero ¿cómo es posible? Primero que hayan quitado 7 libros. Piensan que cada libro es así, un libro de ese tamaño, ¿no? Primero no saben que hay libros de una hoja, para empezar.
Segundo, luego te dicen, pero ¿cómo es posible que no incluyeran el libro de la sabiduría? Ese es otro tema bien interesante. ¿Sabemos la respuesta? ¿Qué les contestamos a los católicos cuando nos preguntan, ¿y por qué no consideraron? Unos te van a decir que por qué quitaron, los que medio sepan te van a decir que por qué no incluyeron. ¿Por qué no incluyeron el libro de la sabiduría? Esto es importante. Vámonos a la parte histórica también. El debate no debe girar tanto en torno a si el libro de la sabiduría es valioso. Muchos protestantes reconocemos que tiene enseñanzas profundas, si ya lo leyeron, sobre la justicia, sobre la propia sabiduría y sobre la inmortalidad. Pero el debate debe de ser si se debe considerar escritura inspirada con autoridad, no si tiene buenos temas, no si tiene buenos consejos, sino si tiene autoridad divina, al mismo nivel que Isaías, que Jeremías, que los Salmos, que los Proverbios. ¿Y qué creen? No la tiene. Otro paréntesis. He estado diciendo en los libros apócrifos. ¿Alguien de ustedes sabe qué significa apócrifo? Fuera de. Es un tema también bien interesante. Hoy están muchos temas interesantes. Tomen el diccionario, pregúntenle a Google qué significa apócrifo y les va a decir significa falso y significa mentira. ¿Cómo? Pero si hace rato dijiste que los libros apócrifos no son falsos ni son mentira. Bueno, porque la palabra se ha utilizado dependiendo del contexto. Dependiendo del contexto. Por ejemplo, la Biblia no utiliza apócrifo como falso. No siempre se usa de la misma manera. E incluso los católicos, los protestantes, los ortodoxos, los historiadores no la usan de la misma manera. Ojo, por eso es importante que estemos estudiando. Vamos a ver, desde la perspectiva protestante, nosotros llamamos apócrifos a los 7 libros que los católicos llaman deuterocanónicos, que ya dijimos cuáles son, que es Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Paréntesis dentro del paréntesis. ¿Es lo mismo Eclesiástico y Eclesiastés? ¿Son sinónimos? No. Eclesiastés sí es un libro canónico y está en todas las Biblias, ¿de acuerdo? Y Eclesiástico no es un libro canónico y no está en todas las Biblias protestantes ni en algunas ortodoxas. Suenan igual porque la raíz etimológica es la misma, pero no es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, apócrifo significa libros antiguos útiles, pero no inspirados. Pero no usa la palabra ni falsos ni mentira. Nada más que no son inspirados. Desde una perspectiva histórica, a ver qué dicen los historiadores sobre la palabra, apócrifo puede referirse a cualquier escrito judío o cristiano antiguo que no forma parte del canon bíblico reconocido por una determinada comunidad. ¿Son los únicos libros apócrifos que existen? No. Está también primero de Enoc, que ahí ya me brinca otro dato. ¿Por qué primero de Enoc? Pues debiera de haber, ¿no? Pero no se menciona. Dice primero de Enoc, el libro de los jubileos, el Evangelio de Tomás y otro libro que se llama Pastor de Hermas. Y ¿sabían que existía el Evangelio de Pedro? El de Judas. El de Judas, pero no fueron reconocidos como inspirados, ¿de acuerdo? Todos estos libros también pueden clasificarse como apócrifos o extracanónicos, es decir, están fuera del canon, no son autoridad. ¿Los podemos leer? Sí, pero no puedes decir, es que en Enoc dice. Que no. sí hay extraterrestres. Podrías decir, la Biblia en tal parte dice, e incluso Enoc también menciona algo parecido.
pero no, el fundamento va a ser Enoc. No, es que eso está muy interesante, eso es muy fuerte, eso es verdad. ¿Está bien? Pero no debemos tomarlo como ley de autoridad. ¿De acuerdo? Incluso quiero rápido hablar algo del libro de Enoc. ¿Qué pasa con el libro de Enoc? El libro de Enoc nunca fue aceptado por la gran mayoría de las iglesias, ninguna, no está en la católica tampoco, como parte del canon bíblico. Pero Judas 14:15 sí menciona a Enoc, ¿no? Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, y se sigue, ¿no? O sea, sí lo menciona la Biblia. Sin embargo, tanto católicos como protestantes suelen responder que el hecho de que un autor bíblico cite una obra no significa que esa obra haya sido inspirada. Ojo con esto. Por ejemplo, Hechos 17:28. Pablo de Tarso también cita poetas griegos paganos en Hechos 17:28, en Tito 1:12. Y eso no convierte a estos poemas en Sagrada Escritura, aunque estén en la Biblia, aunque los haya citado Pablo. No todo lo que está en la Biblia es bíblico. Fueron citas. Y eso no, es que está en la Biblia. Sí, pero fue una cita, una referencia, fue un apoyo intelectual. Enoc entonces puede llamarse apócrifo en el sentido amplio del libro no canónico, pero católicos y protestantes distinguen entre los deuterocanónicos, que sí los meten a su Biblia, y otros apócrifos que decidieron tampoco ponerlo en la Biblia católica. ¿De acuerdo? Ok, hasta aquí vamos a dejar esta parte del argumento de por qué no tenemos los apócrifos, porque quiero pasar a lo más importante. Gracias a Dios, la palabra es transformadora. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Hasta aquí la historia. Ahora vamos a centrarnos en esta verdad que debemos de utilizar y aplicar ya para nosotros. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para transformar tu vida. Amén. 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 La palabra de Dios tiene poder para transformar la vida. Sí. Pero, aquí a mí me encantan los peros, pero no basta con tener una Biblia en casa. Claro. No basta con saber cuántos libros tiene. No basta incluso con asistir a la congregación. Peor los que no vienen, ¿verdad? La pregunta que hoy te tengo que hacer, dijera Eli, examen. La pregunta del examen del día de hoy es: ¿está la palabra produciendo cambios en tu vida? ¿Sí o no? ¿Está la palabra produciendo cambios en tu vida? El primer cambio en mi vida pues es literalmente abrirme los ojos, ¿no? Abrirme los ojos a un mundo espiritual que va más allá del mundo terrenal, y sobre todo tener un deseo en mi corazón de trascender, de no solamente de existir, sino de trascender en la luz divina, en la luz de Dios, en ascender en su conocimiento, en su sabiduría, en sus bendiciones, porque mientras más uno se acerca a la luz, más bendecido es por donde le veas. Bendecido es no en el sentido de que lo busques porque quieres que te vaya bien, sino porque es algo que viene por añadidura, literalmente. O sea, tú buscas más de la luz, te acercas más a la luz, te pareces más a la luz, más bendecido eres. Es una inercia natural que nos brinda esta prosperidad y bendición, tanto física, porque se ve en tu físico que estás bien conservado. Dice que hasta la palabra que te hermosea, que te cuida, que te mantiene joven, que te alimenta, ¿sale? Pero que sobre todo pues prospera también tu alma. Y si nos pueden decir, yo cuando leí este versículo pasó esto en mi vida, wow, genial, extraordinario. Yo desde que conocí a Dios, siento que Él es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es mi pronto socorro, auxilio, fortaleza de todo, porque siento que en Él encuentro todo
todo, en todas las áreas de mi vida, en todas las áreas de mi hogar, de mi negocio. Siento que si yo no estoy con Él, Él tampoco está conmigo, pero si yo lo busco, Él siempre va a estar conmigo, y Él es mi vida. Yo siento que sin Dios yo ya me hubiera muerto, porque en Él encontré paz, amor, benignidad, gozo. En Él encontré todo. Él es todo para mí. Con el punto 1, la palabra de Dios está viva. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La Biblia no es un libro común, no es simplemente historia y no solo es literatura antigua. La misma palabra que creó los cielos y la tierra es la que hoy quiere transformar tu corazón. Esa misma palabra es la que va a obrar en ti. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Este es un versículo que a mí me ha cambiado la vida. La palabra de Dios nunca vuelve vacía, así es que no se cansen de darle palabra a las personas. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre produce resultados. Cuando alguien escucha la palabra con fe, fíjense lo que va a pasar. Esa palabra te va a salvar, te va a sanar, te va a restaurar, te va a corregir, te va a liberar, te va a transformar. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? ¿Alguien quiere comentar algo respecto a si la palabra de Dios está viva? Pues efectivamente la palabra es viva, y bueno, en parte de mi vida, mi forma en la cual me ha ido transformando principalmente es que ahora sé que hay una salvación, y que conforme mantengo mi vida cercana y obviamente preparándome para seguir sirviendo, hay más sanidad, ¿verdad? Porque pues, yo venía con enfermedades, con padecimientos que a veces ya hasta ni me acuerdo que los tenía. O sea, ¿qué quiere decir que hay sanidad? La rodilla que venía cascabeleando ya sanó. O sea, ¿qué quiere decir? Que a veces sin necesidad de estar tanto clamando por sanidad o buscando la sanidad, Dios te la va a dar, y la palabra lo dice, que por añadidura, ¿no? Aparte de ello, va restaurando tu vida, va restaurando esos enlaces que de alguna forma o se fracturaron o estaban indelebles en la familia, con los hijos, con los seres queridos o con seres cercanos, ¿verdad? Y esa restauración te da un testimonio, y el testimonio te da poder, y ese poder es una autoridad para poder en algún momento dar un consejo, una enseñanza, una oración, y a través de la oración obviamente puedes ayudar a que tu mismo espíritu se libere en algunas enseñanzas. Les estaba dando el hermano Ariel en la liberación. Uno mismo debe de autoliberarse, no debes de permitir cargas y debes saber cómo, pero así puedas invocar a las 7 iglesias o echarte el agua de las cuantas promesas. No vas a ser liberado si no es que realmente hay un testimonio de querer hacerlo, ¿no? Y esto va transformando tu vida, no es al principio ni es al final, es durante toda tu vida mientras estés acercándote a Cristo, y esa es en la forma en la cual nosotros ahorita estamos viviendo. Que claro, no es la gloria, no es la riqueza, o sea, es que estás contento con lo que Dios está haciendo en tu vida. Dar gracias en todo y por todo, ¿verdad? Así es. Ok, número 2. La palabra de Dios revela tu verdadera condición de quién eres. La palabra de Dios revela tu condición. Fíjense muy bien en esto. Muchas veces pensamos que estamos bien. Pensamos, no soy tan malo. Yo no creo que Dios... Comparado con otros, pues estoy bien. Además, Dios entiende, ¿no? Está argumentando, no, Dios sabe, Dios entiende. Pero ¿qué crees, hermano? Que cuando lees la Biblia funciona como un espejo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú lees la Biblia te vas a ver a ti mismo. Te vas a ver a ti mismo. Y está en Santiago 1 del 23 al 25. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esto es semejante al hombre
que considera en un espejo su rostro natural. ¿Sí se entiende? Si tú oyes la palabra pero no la aplicas, es como un hombre que se ve en el espejo y piensa que el reflejo esa es la realidad y no el de acá. ¿Eso es verdad? Pues no. Pero así sucede. De nada sirve que leas la Biblia, que la escuches, pero que no la pongas en práctica. ¿Y cómo la voy a poner en práctica, hermanos? Ya lo platicamos la vez pasada. Los mandamientos, por ejemplo, ¿no? Si te dice, no mentirás, pues ya no mientes, estás poniendo en práctica. No fornicarás, y ya no fornicas, pues la estás poniendo en práctica. Y todos los mandamientos y preceptos, eso es ponerla en práctica. Porque cuando tú lees la Biblia, la palabra te va a mostrar nuestro orgullo, nuestra falta de perdón, nuestra desobediencia, nuestras malas actitudes. Por eso mucha gente cuando luego viene y escucha la palabra dice, ah caray, ¿quién le contó mi vida? No, simplemente que estamos leyendo la palabra y ahí te das, es como un espejo donde vas a ver todo quién eres y cómo eres. Por eso también algunas personas dejan de leer la Biblia, fíjense, porque la Biblia los confronta, porque la Biblia les da revelación. Porque si tú lees la Biblia puede que te incomode la Biblia. Pero ¿qué crees? Esa incomodidad es necesaria para que te transformes. Si tú te incomodas porque vienes aquí y escuchas una palabra y dices, ay, ¿por qué están diciendo eso? ¿Para qué están diciendo eso? Etcétera. Te estás incomodando, es un buen síntoma. Ahora depende de ti cómo reacciones. Si a lo mejor me voy, o tú dices, caray, apechugo, eso es para mí, esa pedrada es para mí, así es que la tomo y voy a hacer la mía, ¿de acuerdo? ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? Sí, en una ocasión en la oficina, en una reunión normal, ¿quién sabe de qué salió el tema? Y alguien dijo, yo por eso no leo la Biblia, dice, para no saber, porque de verdad creo que me siento indigno y me confronta. Así lo dije. Sí, te sientes indigno. ¿Alguien más dijo por acá? La hermana. Bueno, algo importante, pues yo creo que la palabra nos redarguye de pecado. Pues a veces, como bien lo comentaba, pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero realmente cuando te vas a las escrituras y dices, híjole, creo que no estoy haciendo las cosas bien, o queremos justificar algunas acciones que tenemos, y bueno, pues cuando nos damos cuenta que Dios nos habla a través de su palabra, y nos redarguye de ese pecado y nos transforma nuestra vida. Por ejemplo, en lo personal, bueno, pues creo que me ha vuelto una persona más empática, con más amor hacia los demás, y pues sí, también disciplinada, una persona disciplinada, porque sé que las cosas, cualquier cosa que yo haga no solamente es para mi trabajo, sino es como si fuera para Dios. Entonces, pues esa parte. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Les ha pasado como cuando el profeta va a ver al rey David y le cuenta una historia? ¿Y qué contesta el rey David? No, esa persona merece morir. ¿Y qué le contesta el profeta? Ese eres tú. Así te dice la Biblia, hasta la lees y ves algo y dices, ¡qué barbaridad! Y después el Espíritu Santo te dice, ese eres tú. ¡Wow! ¡Wow! Hasta ese grado podemos llegar. Por eso es tan importante leer la Biblia, que va a ser uno de los siguientes puntos. Pero bueno, número 3, para los que anotan o toman fotos. Dios quiere cambiar cosas en nosotros. Por eso nos dio su palabra. Cuando abrimos las escrituras debemos preguntarnos, ahorita que leas la Biblia más al rato, cuando abras tu Biblia, pregúntate, ¿qué quiere cambiar Dios en mí hoy? Wow. Vamos a leer la Biblia al rato en casa. Hay que preguntarle, Señor, ¿qué quieres cambiar hoy en nosotros? Llévate a mi vecino. Fíjate, no en mi vecino, no en mi esposa, en mi esposo, no en mi hijo, en mi hija,
no en mi mamá ni mi papá, en ti. ¿Qué quiere cambiar Dios en ti? Porque también muchos caemos en, wow, este versículo está padrísimo, se lo voy a mandar a mi comadre, que le hace mucha falta. ¿Qué crees? Primero te lo está diciendo a ti. Primero te lo está diciendo a ti. También cuando estamos en la palabra hay quien le codea al otro, ¿no? Ahí te hablan. No, a ti. Es a ti. Dios quiere cambiar cosas en ti. Salmo 139, versículos 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, Señor. Por eso nuestra oración debe de ser, Señor, examíname, corrígeme, muéstrame mis errores, mis faltas. Y el Espíritu Santo usa la palabra para revelar áreas ocultas en ti, Segunda de Timoteo 3, el 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirte en justicia. A fin de que... ¿Ok? Entonces, pongan atención. La Escritura no solo te consuela, porque sí puede hacerlo. La Escritura no solo te consuela, te corrige. Muchas veces queremos una Biblia que nos anime, pero que no nos confronte. Sin embargo, Dios corrige ¿a quién? A quien ama. A sus hijos. Al que ama. Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga. Qué fuerte, ¿verdad? Cuando somos pequeños las mamás nos castigan, nos regañan. ¿Pero por qué? Porque los amamos. Porque nos Padre, aman. ¿me amas? Nos aman. Pedro, ¿me amas? Nos aman. Por eso nos corrige la abuelita, el abuelito, ¿no? Porque nos aman. Si no nos amaran, nos dejarían que nos fuéramos ahí al garete, si nos caemos, si nos electrocutamos o lo que sea. No les importaría, pero como nos aman, nos corrigen. ¿Dios te ha corregido alguna vez, hermano? Sí, amén. ¿Quién quiere compartir su testimonio? ¿Dios te ha corregido alguna vez, aparte del hermano Víctor, que lo ha corregido muchas? ¿Eli? Bueno, a mí yo creo que lo hace diario. Y diario me habla, diario me corrige, diario pues se acerca a decirme que esto no está bien. ¿Algo que puedan oír los niños? Pues es más a lo mejor de forma general, pues cuando llego a pecar o a errar, Dios pues me lo hace saber muchas veces en su momento, sino a través de otras personas, a través también de pensamientos míos, en reflexiones, cuando estoy orando, así. Entonces es un trabajo del diario, el diario me corrige. Hay que dejarse corregir. Dios quiere personas dispuestas y disponibles con un espíritu corregible. Corregible. Número 4. ¿Qué quiere que dejes de hacer? La palabra también te va a decir qué es lo que Dios quiere que dejes de hacer. Hay hábitos que impiden tu crecimiento espiritual, hermano. Efesios 4:31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia. ¿Qué te está diciendo Dios con esto, hermano? Dios te está diciendo que dejes el resentimiento, que dejes el chisme, que dejes la crítica, que dejes la mentira. Colosenses 3:8-9 dice: dejad también vosotros todas estas cosas. Entonces, hermano, la palabra señala áreas específicas. Necesitas preguntarte lo siguiente, anota: ¿qué estoy haciendo que desagrada a Dios? ¿Qué práctica necesito abandonar? ¿Qué actitud necesito cambiar? ¿Alguien nos puede decir? Pues a mí Dios me ordena hacer. Tengo muchos errores, o sea, en mi persona,
Por ejemplo, un error que padezco mucho es que soy muy obsesivo. O sea, siento que siempre caigo a extremos. Si quiero que a lo mejor ser puntual, me obligo así a ser puntual, y cuando digo, pues ya no lo voy a hacer, siempre estoy impuntual. O sea, nunca tengo como no tengo ese control de saber como en qué cosas sí, en qué cosas puedo a lo mejor ser un poco más libre, o en qué cosas no debo estar también. No conozco un punto que me haga bien, sino siempre estoy en extremos. Eso es algo que Dios me manda a corregir. Ok, es algo que necesitas cambiar. Ok, algo que les estén haciendo que les desagrada a Dios, que quieran compartir, o que una práctica que necesitan cambiar. Acuérdense, dije varios ejemplos, hablé de resentimientos, chismes, críticas, mentiras, enojo, amargura, ira, gritería, maledicencia. Algunas de estas, ¿alguien puede compartir? Ade. Bueno, a mí no me gusta que me corrijan. Eso. Muy bien. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué quiere Dios? Tener tolerancia. Tienes que ser más tolerante, más receptiva, más de aguantarte. Que ya lo has hecho, porque ya has aguantado vara de varias cosas, gracias a Dios. ¿Alguien más? Sí, algo importante aquí es tener la autenticidad, que es algo que Dios nos ha hablado mucho, que es para todos los que venimos a esta casa, pero hay que ser auténticos. Muy bien, por eso felicito a Ade, porque a veces nos da vergüenza, nos da pena decir pues de qué pie cogíamos, pero la verdad es que hay que ser auténticos. Pues si Dios nos ve desnudos, nos ve nuestra autenticidad, ve que yo estoy maldiciendo en la calle, pues ¿para qué? ¿Para qué vengo a este lugar y digo que no lo hago? Por supuesto que, por ejemplo, en mi caso, pues se me ha salido todavía en el tema siempre en el tema de los carros, ¿verdad? Siempre en esas situaciones que se te sale muy naturalmente, pero que evidentemente pues es algo que hay que pedir perdón inmediatamente, que eso es algo bueno. El arrepentir y le dices, ay Dios, discúlpame que ya otra vez caí en esa visceralidad de contestar, ¿no? De maldecir al de enfrente. Pero como dijimos al inicio, no se trata de que seas perfecta ni perfecto, sino que seas auténtico, y creo que ya es tiempo, también Dios nos está llamando aquí a esta casa, a que todos seamos auténticos, que sepamos reconocer y que sepamos dejarnos auxiliar por los demás, de que pues sí, o sea, de que sí hacemos cosas, ¿no? Y que sí soy terco, que sí soy necio, que sí soy controlador, que hay prácticas que Dios ya me dijo que abandonara y no las hacemos. O sea, todo eso, ¿sale? Eso es valioso y importante, y por eso en esta hermandad, que yo espero en Dios que ninguno de nosotros critiquemos ni hagamos, ¿no? Ni hagamos chisme de que, ay, es que dice la hermana que no se deja corregir y ya lo fui a ventilar a otro lado, ¿no? No, la madurez espiritual y parte de lo que Dios nos habla es que somos una comunidad de apoyo, una comunidad de oración, y pues los invito a todos, incluyéndome a mí, a que cuando surja esto, pues lo que podemos hacer, como dice la palabra, es orar por el otro. ¿Ok? Si yo no estoy de acuerdo que lo que sea que le cuesta trabajo, pues sé que tal vez no puedo juzgar, criticar, pero lo que sí puedo hacer es, Padre Dios, pues llénala de sabiduría, llénanos de sabiduría, bendícelo, llénalo de revelación, ¿sale? Eso es parte de nuestro crecimiento espiritual, el orar por el otro ante su desnudez, ¿va? Amén. Número 5. ¿De qué quiere Dios que te arrepientas? El arrepentimiento es un tema central en toda la Biblia, Hechos 3:19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermano, la transformación comienza con el arrepentimiento. El pedir perdón comienza con el arrepentimiento, ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentirse significa reconocer que pecamos, abandonar el pecado y cambiar de dirección. No es solamente, ay, es que estoy arrepentido y estoy en tristeza. Caí en tristeza porque me arrepentí. No es solo
caer en tristeza, es decidir cambiar. El Salmo 51 en el versículo 17 dice: al corazón contrito, es decir, arrepentido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermano, Dios honra un corazón quebrantado cuando reconoces las faltas, y cuando las reconoces, Él te restaura. ¿De qué te has arrepentido, hermana? Y pues yo digo que el único perfecto es Dios. Nosotros como seres humanos tenemos tantos errores y defectos. Diario. Ese rato, bueno, ahorita que dijo que si de algo nos debemos arrepentir, yo creo que yo soy la mujer más pecadora del mundo. Tengo muchos errores y defectos. Tengo a veces problemas porque tengo el defecto. Tengo muchos defectos en la casa, como madre, como esposa, como todo. Y ahorita ya se me está quitando tantito. No podía salir si no dejaba la casa bien limpia. Yo llegaba tarde a todos lugares. Tú te pareces a quién sabe quién de la Biblia, y quién sabe qué tanto. Marta afanosa y quién sabe qué tanto. Y yo le decía: cállate, ya no me digas nada, porque tampoco no me gusta que me corrijan. Bien, excelente, muy bien. Entonces, pues, yo sí le he pedido mucho a Dios perdón por eso. Le digo: perdóname, Dios, quítame todo lo que no te guste, todo lo que no te agrade de mí, pero dame también la sabiduría y el entendimiento para yo poderte hablar, para que tú me digas qué debo de hacer, qué es lo bueno, qué es lo malo. Y a veces sí me molesto con mis hijos, porque que yo le daba la autoridad a la maestra de darle sus nalgadas, que yo era esto, que yo era el otro, que ay no, ya nada más lo escucho. Y le digo: sí, hijo, sí. Le digo: pero darle gracias a Dios, le digo, que te lleva por el buen camino, le digo, porque una nalgada a tiempo le digo, que estás cojo, no tienes trabajo, que andas en la calle mendigando, ¿qué? Le digo: dale gracias a Dios a que tuviste una madre que te dio una buena educación y que fue bien trabajadora para darte de comer. Le digo: eso es lo que te debes de fijar en mí, no en tantos errores. Le digo: hijito, le digo, yo no te lo digo, pero tú ya sabes de la Biblia. No critiques para que no seas criticado. Okay. No juzgues para que no seas juzgado. Acuérdate que tenemos hijos, hijo, y yo bendigo tus palabras, papi. Le digo: pero... Y me da tristeza y sí me pongo a llorar, porque digo: ¿cómo puede ser posible que todo trabaje para darle todo a ellos y ahora me juzguen como la peor y como todo? Y sí, me da tristeza, pero en ese momento yo le digo: Dios, tú sabes quién soy yo, y yo te pongo todo eso en tus manos y quítame todo. Amén. Todo lo que no te agrade de mí. Amén. Gloria a Dios. Porque el número 6 tiene que ver con de qué quiere Dios que le pidas perdón. ¿De qué quiere Dios que le pidas perdón? La Biblia nos lleva constantemente al perdón. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Hermano, tal vez tú hoy necesitas pedirle perdón por tu orgullo, por tu falta de fe, por tu indiferencia espiritual, por tu desobediencia, por las palabras hirientes que sueles decir, por la falta de amor, y la lista puede seguir y seguir y seguir. Pregúntale al Espíritu Santo y Él te va a dar revelación, te va a decir de qué quiere Dios que le pidas perdón. Ten mucho cuidado, porque el enemigo quiere que ocultemos nuestros pecados, Sí. Y Dios quiere que los confesemos. Porque aquello que se confiesa, la buena noticia el día de hoy es que puede ser sanado. Amén. ¿Quieres sanar de algo, hermano? Amén. Confiésalo. Arrepiéntete. Ya dijimos, aquí quiere Dios que nos arrepintamos. Ahora pide perdón. Arrepiéntete y pide perdón. Ese es el inicio
de tu transformación, de tu cambio, hermano. Si empiezas a confesar esos pecados, transgresiones, rebeliones, iniquidades, Dios va a trabajar contigo. Si tú te dejas, si tú quieres. El Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Hay que trabajar pecados, iniquidades, rebeliones, transgresiones. ¿Alguien nos quiere compartir? Si tiene claridad o en este momento Dios le está diciendo de qué quiere que le pidas perdón. Pues en mi persona Dios siempre me habla a diario y a diario le pido perdón porque dice su palabra que más me hubiera valido no conocer de su palabra, porque al día peco en mi carne, porque me cuesta mucho menguar mi carne para que Cristo crezca en mí y ya no viva yo, más Cristo vivo en mí. Entonces le pido perdón por que aún así sigo pecando y lo hacemos con conciencia, sabiendo que estamos todavía pecando, y Dios nos dio su palabra para que nos redarguya, nos examine y para ya no pecar como antes, y eso es pedirle perdón a diario porque sigo en mi carne. Ok. Ahorita que estaba leyendo, bueno, pues creo que he sido indiferente espiritualmente hablando, porque pues debería de leer más a menudo la palabra, dedicar un tiempo de oración, que pues a veces lo hago y a veces no lo hago, entonces es parte de la indiferencia. Creo que pues a veces pues las actividades de diario pues justificamos precisamente, ¿no? Mi trabajo, mis hijos, la casa, todo, y bueno, pues no dedicamos un tiempo a Dios, esa oración, y a veces lo queremos hacer pues ya en la noche cuando ya estamos bien cansados y pues no te quedas dormido, ¿no? Entonces yo creo que es buscar su rostro. En la mañana yo creo que es una hora adecuada cuando todos están durmiendo aún, y buscar su rostro para que Él nos escuche, que busquemos su rostro cada día, porque pues Él entregó su vida por nosotros y bueno, pues nosotros debemos buscarle porque nosotros necesitamos de Él. Amén. Número 7. Cree esto, hermano. La palabra de Dios produce transformación real en ti. Cuando la palabra entra en tu corazón, algo cambia, hermano, hermana. Romanos 12:2 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Observa esto, hermano. La transformación, ¿dónde comienza? En ti, en tu mente. La transformación comienza en tu mente. Por eso necesitamos leer la Biblia constantemente, lo que acaba de decir la hermana. Por eso me da mucho gusto que hay familias aquí que ya están leyendo la Biblia todos los días, y los que no, Dios nos está pidiendo que lo hagamos, que leer la Biblia todos los días. Y lo que alimenta tu mente determina tu dirección espiritual. Fíjate lo que acabo de decir. Lo que alimenta tu mente determina tu dirección espiritual. Si tú alimentas tu mente con redes sociales todo el día, con entretenimiento sin límite, con pensamientos negativos, ¿qué va a producir esto? Va a producir en ti pereza, indolencia, gula, desorden, suciedad, frustración, ¿qué más? Etcétera, dice ahí, ¿qué más? Enojo o desinterés, baja autoestima. ¿Con qué estás alimentando tu mente, hermano? También miedo, ¿no? Miedos, claro. Si tú todo el día estás viendo las noticias, yo conozco gente que sí, me escriben, ay, es que dijeron en las noticias tal cosa, ya no puedo salir. Conozco gente que está cambiando su número de teléfono cada 6 meses. Cada 6 meses me manda: este es mi nuevo número, este es mi nuevo número, este es mi nuevo número. De nada sirve, yo lo cambié 2 veces y de todas maneras me hablan de números que ni conozco. Pues sí, pero ¿qué está causando el que estés alimentando tu mente con noticias?
Y luego con falsas noticias, ¿no? Entonces, aguas, hermano. Pero ¿qué pasaría si tú alimentas tu mente con la palabra de Dios? ¿Qué crees que va a pasar en ti? Pues va a haber una renovación en ti. Y va a ser todo lo contrario. Va a haber gozo, va a haber paz, va a haber esperanza, va a haber anhelo, va a haber disfrute, Tranquilidad. va a haber tranquilidad, paz, amor. Fíjate qué padrísimo todo lo que nos está revelando el día de hoy. Dios, habrá renovación. ¿Alguien ha vivido este cambio? ¿Alguien ha salido de estar, yo dije, ya no vuelvo a ver las noticias, ahora leo la palabra, ahora me siento diferente? ¿Alguien nos puede compartir? Bueno, no leo la palabra, pero todos los días llego a mi hogar a descansar y pongo la palabra en YouTube. O sea, no la lees, pero la escuchas. Sí, la escucho todos los días y así enseño a Lía, que es obligación todos los días, antes de dormir, oírla y escuchar salmos. Excelente. Pero sí la lees porque estuvieron estudiando los salmos y todos los días estudiabas, al estar estudiando, para poder estudiarlo tenías que leerlo. Pero qué bueno, escúchala. Hay personas que aprenden oyendo, está bien, pongan su Biblia y pónganla que se escuche. Eso no tiene nada. ¿Qué más, hermana? A ver tú. Bueno, un tiempo pues dejé de ver televisión. Bueno, ya no veo televisión realmente, pero creo que a partir de que dejé ver lo que televisión y pues así como noticias que generan pánico y esas cosas, pues uno siente pues tranquilidad, como dice la hermana. También pongo a veces prédicas, cantos, etcétera, etcétera. Entonces eso te genera fe, armonía, pues paz, ¿no?, en tu corazón y confianza que tenemos a nuestro Padre, que Él nos cuida y está con nosotros siempre. Sí. Ojo, no es aguas, porque también el enemigo va a poner en la mente de alguien, tú escondes la realidad, o sea, no quieres ver la realidad, te estás dando a tole con el dedo. No, simplemente que decidimos escoger lo bueno, no escoger lo malo. Por supuesto que está la maldad, por supuesto que pasan cosas, por supuesto que hay accidentes, que hay todo lo que quieras, pero lo vemos de otra manera. Tenemos que verlo de otra manera, es transformarnos. Yo sé que todos los días hay accidentes, que todos los días hay asaltos, que todos los días muere gente, pero ¿qué es lo que he decidido? No ver noticias, yo también, y lo que hago, porque hay que hacer, la palabra hay que hacerla. Lo que hago es que ahora he incluido en mi oración de todas las mañanas, oro a Dios e intercedo por los enfermos, los heridos, los lesionados y los damnificados en todo el mundo. Y mi oración va pidiéndole a Dios que les revele el para qué están en esa situación, porque esa es la impresión que yo tuve de para qué orar. Señor, revélales para qué están en esa situación y dales la salida. Y si es por pecado, que estén en enfermedad, heridos, lesionados o damnificados, y si es por pecado, dales revelación, o sea, redargúyelos, permíteles que te pidan perdón, perdónalos, haz que tomen tu perdón y sánalos, restáuralos, edifícalos y tráelos a ti a través de Cristo. Esa es mi oración de todas las mañanas, junto con muchas más peticiones, intercesiones que hago a Dios. Pero ¿por qué? Porque la palabra dice en 1 Corintios 10:13, ¿alguien se la sabe de memoria? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amén.
la palabra de Dios te transforma realmente. Número 8, Jesús utilizó la palabra como arma para defendernos. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, ¿cómo le contestó Jesús? Mateo 4:4. Y luego, escrito también está, Mateo 4:7. Y al último, la tercera tentación que le dijo, vete Satanás, porque escrito está, Mateo 4:10. ¿Ok? ¿Se fijan? Jesús respondió ¿con qué? Con la escritura, con la palabra. Ojo, hermano, Jesús no contestó con emoción o por emoción. No contestó porque es su opinión. Es que yo pienso, yo opino, yo digo, sino que Jesús contestó con la palabra. Por eso incluso necesitamos conocerla y necesitamos memorizarla. ¿Qué tal que la próxima vez que estés en una situación como la hermana, donde te reclamen o te digan, y tú les digas, ¿qué crees? Que la palabra dice. Por ejemplo, es que ¿por qué me regañas? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué crees? Porque la palabra dice que a quien Dios ama, Dios lo corrige. ¿Y qué tal si empezamos a utilizar la palabra como arma, hermano? Amén. ¿Y qué tal si te reclaman por algo que hiciste hace 20 años? Es que tú hace 20 años, ¿qué? Y tú le puedes decir, hermana, o quien sea, esposa, esposo, yo ya le pedí perdón a Dios, como dice la palabra, yo ya me arrepentí y Dios ya me perdonó, porque Dios perdona a todo aquel que confiesa los pecados. Y empezamos a utilizar argumentos bíblicos, argumentos de la palabra, y si lo puedes decir con la Biblia, mejor, ¿no? Mejor. Es que tú eres muy optimista, por eso tú dices eso. No, hermano, hermana, es que Filipenses 4:8 dice, escoge lo mejor, escoge lo que es bueno, escoge lo que es puro. Y tú haces lo contrario. Tú todo crees que está mal, todo lo ves mal, para ti todo está mal, ¿no? La palabra dice en Filipenses 4:8, escoge lo bueno, escoge lo puro. Eso es lo que tienes que darle importancia y relevancia. O es que estoy mal, no te preocupes. Primera de Corintios 10:13 dice que Dios no te va a dar una carga más allá de la que puedas soportar, y junto con la carga te va a dar la salida. Amén. Hay que usar la palabra, hermanos, como arma incluso. Número 9, leamos la Biblia en voz alta, ya lo vimos también. Muchos creyentes tienen varias Biblias en su casa, pero no las leen. ¿De qué sirven? De nada. Josué 1:8 dice, nunca te apartarás de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa nunca apartarás de tu boca? ¿Que todo el día lo va a traer mordido? No, que hay que decirlo. Pues claro, hermano. Dice, nunca apartarás de tu boca este libro. Lo va a traer entonces aquí entre los labios, ¿verdad? No, significa que lo tienes que estar diciendo. Pronúncialo, úsalo. Úsalo, lee la palabra en voz alta. Observen esta parte, hermanos. Dios dice, lee la palabra, habla de la palabra, medita en la palabra. Hermanos, hermanas, los seguidores de Cristo necesitamos volver a leer la Biblia, o empezar a leerla o escucharla. Hoy ya Dios nos ha dado la tecnología. No te cuesta trabajo escuchar, no ves, no tienes sus lentes, escúchala. Pon la versión para que se escuche. Necesitamos, hermanos, escuchar la palabra, necesitamos declarar la palabra, necesitamos enseñarle la palabra a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a quien aplique. Hay que enseñarles la palabra. Número 10, memoricemos la palabra de Dios, por Dios. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos, Dios, lo que tú has dicho, para no pecar contra ti.
¿En dónde está lo que Dios ha dicho? En la Biblia. En la Biblia, hermano, la memorización va a fortalecer tu vida espiritual. Cuando llegue la prueba, va a salir la palabra. Cuando llegue la tentación, va a salir la palabra. Cuando llegue la angustia a tu vida, va a salir la palabra si te la sabes. El creyente lleno de Biblia está lleno de recursos espirituales. Yo les apuesto que el hermano Víctor, ahora que se enfrenta a situaciones espirituales fuertes y demás, le brota la palabra. Le sale el versículo, porque se la sabe. Pero no basta con saberla, ¿no? Hay que meditarla, hay que pedirle revelación al Señor y hay que usarla. Rápido les cuento. Estaba yo un día, ahora sí como dicen los cuentos, en un país muy lejano. Había, en un lugar muy lejano, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Estaba yo en un lugar muy lejano, a las 10 de la noche, salimos a la calle y déjenme decirles que yo padecí mucho tiempo de migraña. Si alguien sabe lo que es la migraña, no se la deseo a nadie. Es un dolor de cabeza tremendísimo que no se quita absolutamente con nada. Gracias a Dios puso un doctor en mi vida que me dio un medicamento que cuando me empezaba a sentir que me iba a dar, me lo tomaba sin agua y sin nada, así me la comía, la traía yo en la bolsa, todo el tiempo traía una caja de pastillas y con eso inhibía. Pero en esa ocasión no traía yo pastillas, eran las 10 de la noche, es un país que no hablan español y yo no hablo inglés y allá tampoco se habla inglés. Y ya estaban cerradas las farmacias. Y yo dije, Señor, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo basta, mi castigo perdonó y su herencia me entregó. Que era lo único que me sabía, porque empezaba yo a conocer de Cristo. Era el único versículo que me sabía y era la única alabanza que me sabía, porque hay que saberse también alabanzas, sabérselas. Y yo empecé a decir, Padre Dios, te pido por favor que quites esto de mí, no lo permitas. Filipenses 4:13, todo lo puedo. Repetí 20 veces el único versículo que me sabía y cantaba la cancioncita en los pedazos en que me acordaba. ¿Qué hice? Oré, alabé y cité la palabra, declaré la palabra. Desde ese día hasta hoy no he vuelto a tener migraña. Gloria a Dios. Y no me dio en ese momento. Pero a mí me daban la migraña y me llevaban al hospital y me ponían suero y me metían medicamento por la vena y no se me pasaba ni se me quitaba ni el vómito, porque a mí me genera vómito además. O sea, el tremendo dolor de cabeza que quieres así darte contra la pared y vómito. Y ni con medicamento por la vena se me quitaba. Y esa vez en un lugar bien lejos, con un idioma diferente, oré, alabé y cité la palabra y Dios me sanó. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Dale ese aplauso más fuerte a Dios. Yo te doy la honra y la gloria al Padre Dios. Gracias. Hoy día no traigo medicamento. O sea, ya no tengo necesidad de traer medicamento porque no me da. Número 11, y ya estamos terminando. El Espíritu Santo y la palabra de Dios trabajan juntos. Amén. Como pentecostales creemos en la obra poderosa del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero el Espíritu Santo nunca va a contradecir la palabra, Juan 16:13 dice, Él os guiará a toda la verdad. Y Efesios 4:17 dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. El Espíritu usa la palabra. La palabra y el Espíritu producen transformación verdadera. Donde hay Espíritu y palabra, copia esto, escríbelo, apréndetelo de memoria. Hay santidad, hay crecimiento, hay madurez y hay poder. ¿Lo crees? Amén. Tómalo, hermano, créelo. Cerramos. La pregunta para ti, el examen de hoy no va a ser
¿Cuántos libros tiene la Biblia católica y cuántos tiene la Biblia protestante? La pregunta es, ¿la palabra está transformando tu vida? Amén. Amén, amén. ¿Sí o no? Sí, amén. Hermano, entiende esto. La palabra fue dada para enseñarnos, para corregirnos, para guiarnos, para salvarnos y para transformarnos. ¿Alguien le puede dar gracias a Dios por eso? Amén, gracias a Dios. Santiago 1:22 dice, hermano, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. No se trata solamente de escuchar, se trata de obedecer. No se trata solamente de que conozcas la palabra, tienes que vivirla. No se trata solamente de tener una Biblia, se trata de que la Biblia nos tenga a nosotros. ¿Qué quiere cambiar Dios hoy en tu vida? Pregúntate, di, Dios, ¿qué quieres cambiar tú hoy en mi vida? No te oigo. ¿Qué quieres cambiar Dios hoy en mi vida? ¿Qué necesitas que deje hoy? ¿De qué necesitas que me arrepienta, Señor? ¿Qué pecado necesito confesarte? ¿Qué área necesito transformar por tu palabra? Señor Jesús, hoy permítenos que tu palabra examine nuestro corazón. Muéstranos aquello que debemos cambiar. Danos un espíritu de arrepentimiento genuino. Ayúdanos a amar tu palabra, a leerla, a memorizarla, a obedecerla. Que el Espíritu Santo transforme nuestra mente, nuestro carácter y nuestra conducta. Haznos hacedores de tu palabra y no solamente oidores, Señor. Todo esto te lo pedimos no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo Jesús. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén, amén y amén.